materiales y ustedes la pusieron o cómo fue? No, nosotros. ¿Ustedes compraron el asfalto? Aquí fue en vivo. Mi nombre es Carlos Sabino Ramírez y vivo aquí en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, delegación Xochimilco. El temblor fue algo muy duro aquí, que pegó aquí en el centro de San Gregorio. Es algo muy impresionante porque hubo mucha destrucción. Algo muy triste al ver a la gente que con esa impotencia sin hacer nada, y desafortunadamente el gobierno no nos ha apoyado. Aquí lo que le estamos pidiendo en el pueblo de San Gregorio es que haga una investigación del subsuelo, porque al parecer las casas estamos viendo que se están hundiendo, se están yendo de lado. Bueno, mi nombre es Juliani Miranda. El sistema lo recibimos en el mes de mayo, nos lo instalaron y a partir de ese día empezamos a utilizarlo. Ahora sí que en las primeras lluvias. De hecho, aquí una semana antes del sismo no llegó el agua, justamente hasta acá no llegaba, justamente porque le digo que carecemos mucho del agua, llega una vez a la semana. Entonces esta semana no llegó el agua. Dijimos, bueno, no hay problema, está la cisterna, estamos bien. Y luego el día martes es el sismo y ya empezaron, no hubo luz, no hubo internet, no había teléfonos, toda la situación se quedó colapsada muchos días. De hecho, toda la semana no hubo ni luz ni medios de comunicación y hasta la fecha no ha habido agua. Afortunadamente ha estado lloviendo y vaciamos la cisterna y se vuelve a llenar, la vaciamos y se vuelve a llenar. Los vecinos ya estaban desesperados también porque no hay agua. Subió una pipa y pues casi se peleaban por el agua, obviamente porque es muy necesaria. Y a las personas que conocemos que por ejemplo perdieron sus casas y eso, o que resultaron de alguna manera, incluso las personas que viven allá abajo y que no tenían forma de tener agua, pues pudimos facilitarles un poco. Dijimos, pues vengan a la casa, hay un poco de agua, les podemos proporcionar un poco, y pues es una ayuda muy grande para ellos en esta situación porque no hay agua en todo el pueblo. Estamos aquí en la colonia Santa Rosa Xochiac, en Álvaro Obregón, y estamos trabajando desde las brigadas de agua de lluvia de Isla Urbana, que es una respuesta que armamos ahorita ante el sismo que hubo el 19 de septiembre. Nosotros nos dedicamos a la cosecha de agua de lluvia y consideramos que ahorita, en un momento donde toda la sociedad civil está tratando de ayudar a toda la gente que fue afectada del temblor, pero que también estamos como viviendo este momento cívico, consideramos que cada quien tenemos que aportar desde lo que sabemos hacer. Y entonces nosotros pues nos dedicamos a este tema de abasto de agua sustentable en colonias que no tienen agua. Entonces, formamos la brigada de agua de lluvia y hoy empezamos a instalar el nuevo sistema de captación de lluvia para emergencias que desarrollamos en respuesta a la situación. Entonces aquí podemos ver este sistemita. El sistema es como una versión chiquita y reducida a los componentes más esenciales del sistema de captación que usamos. Entonces, cuando llueve, el agua cae sobre el techo, en este caso es este techito de la casa, viene el agua por el bajante y pasa primero por el tlaloquito, que es que es un separador de primeras aguas. Este te va a dar la parte más importante para limpiar el agua de lluvia para que puedas tener agua de calidad. Entonces, llueve, pasa por el separador de aguas, y luego el agua corre por acá, pasa por una mallita nada más para filtrarle basuritas y hojas y entra aquí al tinaco. Este es un tinaco chiquito, es un tinaco de 1100 litros, pero que cada vez que llueva se va a llenar este tinaco y la familia va a tener un tanque lleno de agua de lluvia que puede usar para todos los quehaceres de la casa. Tiene una manguera para que saquen el agua y adicionalmente tenemos un filtro para potabilizar agua. Es un filtro para purificar completamente el agua y que las familias no tengan que estar gastando en garrafones, especialmente en estos momentos, pero en general, ¿no? Es innecesario que la gente esté comprando garrafones, que esté pagando pipas, y lo que buscamos aquí básicamente es construir las herramientas en estas comunidades para que la gente se pueda autoabastecer de agua, que tengan una fuente de agua que esté bajo su propio control y que sea independiente de si se corta la red, si dejan de llegar las pipas o todos los problemas de agua que se están viviendo.